Buenas noches y muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a iniciar el acto 151 de la Asociación Cultural Conde de Aranda y para ello contamos con la inestimable presencia de Javier Moro Lapierre, a quien agradecemos que nos haya dedicado un hueco en su apretada agenda para estar esta noche con nosotros, y de don Bruno Aguilera Barchet, catedrático de Historia del Derecho, que a buen seguro nos hará una acertada semblanza de nuestro ponente. No hace falta deciros que Javier Moro es un prolífico escritor que cuenta en su amplia panoplia de galardones nada menos que el Premio Planeta. Javier Moro, desde muy joven, ha sido un viajero impenitente que ha conocido en profundidad a fascinantes personajes de distintos países y culturas y que luego ha glosado en sus novelas. Ese espíritu viajero no sé si surgió por influencia de su padre, que trabajaba en una empresa de aviación, o por su familia materna, pues es sobrino del novelista Dominique Lapierre, que situaba sus novelas en los más variados escenarios internacionales. A mí me queda una duda, Javier, si hacía como Julio Verne, si escribía todo desde su despacho o realmente viajaba. No, era un viajero, un andarín total. Bueno, entonces seguro que todos conocéis, la cuento siempre, o sea que la tenéis que saber, la famosa anécdota de cuando Luis Miguel Dominguín se acostó con Ava Gardner y según acabó la faena salió corriendo a toda prisa de la habitación y Ava le dijo: ¿pero a dónde vas, torero? Y Dominguín le respondía: a contarlo, a contarlo. Lo que hablamos es que todo esto de contar los éxitos de cada uno a sus amigos o a la gente de su pueblo, pues es consustancial al género humano. Vamos a ver, ¿de qué le sirve a Bruno Aguilera meterse 2 años de encierro que se ha metido para publicar su magnífico libro de Derecho Pop si luego no lo puede contar a sus amigos? Entonces, como por cierto además hizo hace escasos días en su extraordinaria presentación en la Real Academia de Jurisprudencia, que el acto, bueno, muchos estuvimos ahí, el acto académico fue brillantísimo, pero hay que reconocer que la agape tampoco se quedó detrás. Entonces, ¿de qué le servía a un emigrante de finales del 19 o de principios del 20 triunfar en los negocios, en la ciencia o en la política en un país lejano, después de salir de su casa pues de noche, sin una peseta en los bolsillos, si luego estos éxitos no se reconocían, a ver ahora, en su pueblo? Cuando estas personas triunfaban en una época en que el mundo era muy grande y existían muy pocas comunicaciones, pues claro, en cuanto podían volvían a su pueblo, pues como Dominguín, a contarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacían estas casas que llamamos de indianos, ¿no? La casa más grande del pueblo, se paseaban en automóvil descubierto con sus mejores galas por las calles de la ciudad, en fin, presumir un poco de lo que habían conseguido, ¿no? Pues Javier Moro en sus viajes, en sus investigaciones, allende los mares, ha sabido encontrar curiosos personajes, autores de hechos históricos o cuando menos sorprendentes, y que como no pudieron volver a España, a su pueblo, a contarlo, pues se han quedado injustamente en el olvido, ¿no? Como pues los protagonistas de esta noche, como el doctor Balmis, Isabel Zendar o el constructor Guastambino. Yo, antes de cederle la palabra a Bruno, sí que quiero resaltar la presencia una vez más pues, de nuestro amigo José Luis Moore, que ya habéis visto que hoy nos ha traído unas piezas, él como gran coleccionista que es, pues nos ha traído también unas piezas de colección de Anita Delgado, que también otro personaje al que le ha sacado mucho lustre, mucho brillo nuestro amigo Javier. Entonces, bueno, pues agradecerle a José Luis y luego después de la cena, pues yo creo que también podemos dedicarle a Anita un pequeño repaso. Bueno, en primer lugar es un placer estar aquí con Feliciano en su acto 151. Tela. Desde que se jubiló trabaja mucho más que antes. Yo creía que iba a tomarse la vida con tranquilidad, pero no, es absolutamente imposible. Y gracias a su actividad frenética, pues no solamente tenemos unas crónicas y unas anécdotas estupendas, y sabe miles de historias que siempre le digo que tendría que reunir en un volumen, y además pues reúne aquí a gente excepcional como Javier. A mí me da muchísimo gusto estar aquí con Javier esta noche, porque Javier es como mi primo hermano, en cierta medida, porque los dos somos hijos de padre español y de madre francesa. Mi madre, Anne Barchet, era íntima
de Bernadette Lapierre, que era su madre, hermana de Dominique Lapierre. Y tu madre, gran amiga de la asociación, que vino Absolutamente, siempre a todas las actos. absolutamente. Desde el Y entonces, uno pues, hasta un placer. Y Javier siempre, pues, yo le he seguido la carrera desde cuando estaba empezando y penando y no salía y se iba a Hollywood y estaba trabajando con los guionistas y no lo conseguía, y luego ya se fue a la selva amazónica 3 años en avionetas a ver aquello de la deforestación que ahora está tan de moda, pero entonces no estaba tan de moda. Y de ese salió ese fantástico libro Senderos de Libertad sobre Chico Mendes, que la verdad es que salta las lágrimas cuando uno conoce la historia de este sindicalista que fue víctima de los caucheros, y está contado de una forma excepcional. Y siempre, pues, Javier tiene una característica, y es que, no sé si es por, eso lo dirá él, ¿no? por influencia de su tío Dominique, que es un investigador fantástico, probablemente también pues por su faceta de guionista en el cine o lo que sea, pero Javier, una de las características que tiene en todos sus libros es que hace una investigación exhaustiva. Siempre decía que su libro se dividía en 3 partes: un año de investigación, un año de escritura quitando la mayor parte de lo que había investigado, es decir, que había que primero, que eso es muy complicado, ver qué es lo esencial, y luego, por supuesto, la divulgación, que es la parte más pesada, pero quizás más importante, ¿no? Vamos, más importante para que el libro tenga renombre, la más importante es escribirla, desde luego. Y luego, pues, nos llevó a la guerra de Camboya, a Pol Pot, a los Khmeres rojos con el pie de Jaipur, de ese joven francés en un accidente se encuentra con un rescatado de la guerra. Uno todavía, yo cuando fui a Camboya, todavía ves a los mutilados en los templos de Angkor y tal, debió ser tremendo, ¿no? El genocidio camboyano, y lo cuenta con una historia que yo creo que todo el mundo debería leer para empezar. Y luego, pues, siguió un poquito la estela del libro de Heinrich Harrer, Los 7 años en Tíbet, y se fue a hacer las montañas de Budas, lo que está mejor escrito, el libro de Javier, que el de Heinrich Harrer. Lo que pasa es que el Heinrich Harrer, pues, es una 1944-1951, los últimos años del Tíbet independiente, pues es un testimonio interesante. Y luego, pues, hicieron una película que es, bueno, estuve en el Tíbet y los guías están muy contentos con el libro y muy descontentos con la película. Pero bueno, el libro de Javier sobre el Dalai Lama, la resistencia tibetana, bueno, una epopeya también fantástica. Y luego, pues, escribí un librito un librazo con Dominique, La medianoche en Bhopal, sobre el accidente de la famosa empresa de productos químicos y bueno, pues, de lleno en otro de los grandes temas, que es el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues trabajando muchísimo, publicando muchísimo, hasta que de repente, pum, dio el pelotazo con La pasión india, y ahí Anita Delgado fue la que le lanzó al estrellato absoluto, del que no se ha vuelto a bajar nunca, afortunadamente, y ha ido, pues, increscendo hasta que en el 2011, pues, ganó con El Imperio eres tú el premio Planeta, un novelazo, con una investigación profunda sobre un hecho absolutamente alucinante: cómo se escapa la corona portuguesa cuando está avanzando Napoleón y están todos los barcos esperando ahí en Lisboa que sople el viento, y cuando Junot empieza a bajar, empieza a soplar el viento y se escapan y no llegan, ¿no? Y entonces, pues, cuenta toda la historia de cómo crean el imperio de Brasil y Don Pedro, y bueno, una historia absolutamente fascinante, y además que tiene la ventaja de que levantó el nivel del premio Planeta, que había estado, eso lo digo yo, no lo puede decir Javier, pero lo digo yo, que el premio Planeta, pues, ese año se había tenido ahí unos problemillas de que tampoco se sacaban unas obras de una calidad extraordinaria, y de repente, pues, bueno, apareció El Imperio eres tú, y la verdad es que, en fin, sí es un merecidísimo premio Planeta y un librazo. Antes del Imperio eres tú me he comido un libro que me encanta, y es la historia de una italiana que se convirtió en primer ministro de la democracia más grande del mundo, que es la democracia india, la historia de Sonia Gandhi, la mujer de Rajiv Gandhi, de la dinastía Gandhi, y bueno, pues una mujer apasionante que nos podrá contar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, es una historia, es una de las cosas que hace Javier, que de repente, pues no sé cómo hace, de tener un sexto sentido y descubrir unos personajes alucinantes, que no se conoce normalmente. Yo no había oído hablar nunca de Sonia Gandhi hasta que me leí El Sari Rojo, y me encantó, por supuesto. Me pareció una especie de zambullida
en el mundo este de la India, que es, bueno, no es un país, es un continente y es una civilización la más antigua, etcétera, y que conoce muy bien, porque yo creo que viajó con Dominique mucho, y es patrono de la fundación esta de la Ciudad de la Alegría, y bueno, pues es uno gran especialista de la India, entre otras cosas, porque Javier tiene una cosa muy buena, y es que se involucra tanto en sus novelas que es que se va a vivir por ahí y se mezcla con la población y no... En fin, ese es el viaje que a mí me gusta, ¿no? El turismo, que es un rollo, que es gastarte una pasta, meterte en un avión estrecho y ver lo mismo que ves en cualquier parte del mundo, ¿no? Javier se involucra y ha estado pues muy... Y es el secreto de que sus novelas sean tan espectaculares. Y luego, pues, me encanta la faceta de que descubre a españolitos ignotos o españolitas ignotas que eran excepcionales y que, como aquí, lo único que hacemos es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, y a diferencia de los franceses y los italianos y no digamos los anglosajones, tienen un marketing fantástico, y que pues personas con muchísimo menos mérito y con vidas muchísimo menos interesantes, pues bueno, las conocemos todos y las han puesto en el cine, etcétera. Pues Javier ha ido descubriendo una serie de personajes fantásticos, ¿no? La famosa Anita Delgado de La Pasión India pues fue su primer gran encuentro, pero ¿qué vamos a decir de cuando hizo una novela premonitoria sobre la pandemia? Ahora que hemos pasado la pandemia y hemos visto y leemos A Flor de Piel, y uno de los personajes de A Flor de Piel se ha convertido en un hospital en Madrid, que ha tenido un papel fundamental en la lucha contra la pandemia, de Isabel Zendal. Nadie sabía quién era Isabel Zendal hasta que Javier Moro con Javier Balmís, el médico, su ayudante Josep Salvan, nos cuenta esa epopeya de cómo fue vacunando con los niños en el siglo XVIII, que las comunicaciones evidentemente no eran las mismas, ¿no? Y bueno, pues es un libro preciosísimo y súper interesante, y además totalmente de actualidad, ¿no? Y bueno, pues sus dos últimos libros, uno que me encanta, la verdad, Mi pecado, de la historia de Conchita Montenegro, que era una vasca guapísima, que se fue a Hollywood con 19 años, me parece, y a triunfar como actriz. Y triunfó como actriz y como amante de Leslie Howard, nada menos, del viento, lo que el viento se llevó, etcétera. Y tuvo un romance que luego continuó en España, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. No quiero destripar el libro, no voy a hacer de spoiler, pero vamos, es un libro absolutamente fantástico, que además tuvo también un premio, el premio Primavera de novela. Y su última novela, que le pilló en plena pandemia, desgraciadamente, y quizás por eso ha tenido menos repercusión, porque no ha podido hacer las giras correspondientes, etcétera, pero es otro personaje apasionante, que es Rafael Guastavino, ¿no? Un valenciano que se lanza a Nueva York con las técnicas que él había conocido y que perfecciona, de las bóvedas aladrilladas que no se quemaban, por eso el libro se llama A Prueba de Fuego. Entonces no había los incendios que devastaron, por ejemplo, San Francisco después del famoso terremoto, que San Francisco quedó prácticamente arrasado, ¿no? Porque las casas eran todas de madera, y bueno, pues Guastavino descubre no solamente esa técnica, sino que además es que tiene un exitazo. Entonces pues está el Grand Central, está el Carnegie Hall de Nueva York, el Museo Americano de Historia Natural, la Catedral de San Juan el Divino. Bueno, trabajó muchísimo con su hijo ahí, los dos mano a mano, incluso crearon una fábrica de ladrillos, tampoco lo quiero destripar, pero bueno, un libro apasionante, muy bien documentado y muy bien contado, etcétera, etcétera. Entonces, Javier pues tiene una buena escuela con Dominique Lapierre, sin duda alguna, se hizo un gran investigador y tiene mucha práctica de investigación, pero yo creo que Javier ha dado un paso más allá. Que Dominique y Larry pues hicieron esa fórmula tan estupenda, ¿no? de hacer un reportaje periodístico y luego publicarlo de una forma. Mi madre los conoció en Où tu porteras mon deuil, o Llevarás luto por mí, que es la vida del cordobés. Qué bonito libro. Un libro precioso, donde hace el paralelo entre el cordobés joven en la posguerra civil durísima, donde tenía que cruzar de noche el río para poder torear y jugándose la vida, etcétera, y luego pues cuando va a triunfar en la plaza se desarrolla la historia y otra historia paralela en un solo día, y de ahí viene el título de la novela: o llevarás luto por mí, o triunfaré,
o llevar absoluto por mí. Un libro precioso, y bueno, como tantos otros que ha hecho sobre la independencia de Jerusalén, que luego pues han hecho películas de ellos, una fórmula estupenda que además publicaron en francés y en inglés simultáneamente, y bueno, pues tiene escuela. Pero yo diría que Javier, a diferencia de su tío, es un poco el Patrick Deville español, que es un autor estupendo de viajes y etcétera, pero Javier es un gran escritor. Y se ha convertido en un gran escritor y de verdad pues eso yo creo que es el plus, y mira, y se lo ha currado muchísimo, lo sé de primera mano cuando íbamos a comer a casa de mi madre y se quejaba de que es que no acabo de... Y bueno, pues ese trabajo al final tiene una recompensa fantástica y tenerlo aquí es un absoluto placer. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti.